Nos vamos a Saltillo, en donde está la Casa del Migrante de Saltillo. Alberto Carrasco, su director. Gracias por conversar esta tarde con nosotros, Alberto. Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Al contrario, un gusto, como siempre, poder platicar contigo. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Cómo están los ánimos por allá? Pues mira, ahorita en la Casa del Migrante de Saltillo tenemos alrededor de 150 personas albergadas. Nuestra capacidad es para 180 aproximadamente. Sí. Y lo que vemos, pues, es mucha incertidumbre. La gente está realmente, pues, muy estresada, no sabe qué hacer de ahora en adelante. La mayoría ya no tienen la posibilidad de pedir asilo en México porque la temporalidad pues ya ha superado lo que la ley marca para pedir asilo en México, y por desgracia, ahora que cierra la aplicación CBP One, pues tampoco lo pueden hacer en Estados Unidos. La gente pues realmente no tiene mucha intención de quedarse en México, pero también saben que la situación en Estados Unidos es muy delicada y que no van a ser pues del todo bien recibidos y recibidas. Es por eso que la gente ahorita está en una incertidumbre muy grande, e inclusive pues la gente desconoce qué hacer a corto plazo. Hay gente que ya empezó a salir a trabajar, ¿no? Y a empezar a intentar sobrevivir por unos días en lo que se esclarece un poquito cómo puede ser el futuro de la frontera norte de México y Estados Unidos. Todas esas personas que están con ustedes, Alberto, ¿tenían cita en CBP One? No todas, Ajá. alrededor del 20% tienen ya una cita programada, y el resto estaban en lista de espera intentando obtener esta cita. Entonces, sobre todo golpe más fuerte fue para las personas que ya tenían una cita, Claro. que ya tenían planeado pues los argumentos que iban a tener para poder argumentar su presencia en la frontera y la petición de asilo, y sobre todo el golpe fue más duro para estas personas. Y bueno, recordar que la gente no viene sola. La mayoría son familias enteras que están saliendo por la violencia que hay en sus países de origen, y esto sí es muy preocupante, y sí marca una situación muy delicada en temas de atención humanitaria, porque vemos a familias enteras con niños, con bebés en brazos, y al final no únicamente son personas que viajan solas, sino que además de tener que ver por ellas mismas, tienen que ver por sus hijos y por sus hijas, que insisto, son niños, niñas e inclusive bebés. Entonces, la situación sí es muy crítica, y la situación sí puede llevarnos a una situación de crisis humanitaria en ambas fronteras, y específicamente en la frontera norte de México. No están llegando, digamos, un número inmenso de personas deportadas todavía de los Estados Unidos a México. Vienen los deportados, digamos, que eran la norma, ¿no? Que eran alrededor de 300 personas. Sí, efectivamente, todavía no empezamos a ver cuáles van a ser las consecuencias de la política nueva que está implementando el presidente Donald Trump. Actualmente estamos viendo pues las secuelas de todavía el trabajo del presidente Biden, y sí, efectivamente, las deportaciones actuales son deportaciones ya programadas que no tienen que ver de forma directa con el presidente Donald Trump. Ujú. Pero bueno, tenemos ya conocimiento que a partir de este día pues ya empezaron estas detenciones en centros de trabajo, en ciudades como Los Ángeles. Sin embargo, pues sí creemos que el presidente Donald Trump pues quiere dar un ejemplo que pueda ser visible para que la comunidad pueda pues pensar que se están haciendo cosas. Sí. Lo que recomendamos las organizaciones en México y en Estados Unidos es que cuando la población de cualquier nacionalidad que esté de forma irregular en Estados Unidos y lleguen estas redadas, pues que permanezcan en silencio. Tienen el derecho a no decir si tienen o no documentos, y si permanecen en silencio, la autoridad no puede detenerles. Entonces sí les invitamos a que puedan ejercer este derecho y que guarden silencio para evitar ser detenidos y después ser deportados. Ahora, evidentemente está el lado estadounidense, pero también está el lado mexicano, Alberto, y pues desde el sexenio pasado, cuando México se convirtió pues, virtualmente en el muro de los Estados Unidos, muchísimas personas migrantes se quedaron varados en nuestro país, en una especie de limbo legal, muchos de ellos porque no tenían ni permiso para estar acá, ni podían regresar a sus países, ni podían entrar a los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido también esa experiencia para ustedes?
hablando de lo que podría hacer el gobierno mexicano, el Estado mexicano, no digamos el gobierno, porque es el gobierno federal, pero también los gobiernos municipales, pero también los gobiernos estatales, el Estado mexicano frente a lo que se viene ahora, viendo lo que ha pasado en estos 6 años. Claro, pues hay diferentes escenarios, no todas las autoridades se comportaron de la misma forma, Uh-huh. incluyendo las propias autoridades del gobierno federal. Uh-huh. Había algunas mucho más cercanas a derechos humanos, a esta idea de garantizar derechos humanos, y otros que por el contrario habían ideas de un rechazo completo a la presencia de personas migrantes. Pero bueno, una de las buenas prácticas que tenemos que reconocer que existieron en ese momento pues fue la participación de la Comisión de Ayuda a Refugiados. Y específicamente, pues hay una figura que se llama la protección complementaria. Esto quiere decir que no precisamente se tienen que llenar todos los supuestos que abarca el asilo, pero sí cuando el Estado mexicano detecta que hay cierto riesgo en el retorno a un país de origen, Sí, puede dar esta protección complementaria, sí. que es muy parecida al asilo y permanece la persona de forma regular en este país. La persona puede trabajar e inclusive después de 4 años, la persona podría inclusive acceder a la nacionalidad, ¿no? O lo que llamamos la naturalización. Entonces, lo que nos puede dar como ejemplo esta práctica es que México tiene diferentes capacidades legales para poder regularizar a estas personas. Y algo que también hay que decir, hay ciertos polos fronterizos como el estado de Coahuila, como el estado de Tamaulipas, donde tenemos una sobreoferta de mano de obra, es decir, aquí la industria necesita de manos trabajadoras que ya no llenan con las personas locales y pues bueno, aquí podría ser una buena oportunidad Ya. de crecimiento económico y de desarrollo para los estados del norte, pero también una posibilidad de una vida digna para las personas Ahora, extranjeras. la grandísima mayoría no se quieren quedar aquí, Alberto, ¿no? Eso sí es un... Desgraciadamente, primeramente por la violencia que Pues, sigue azotando este país, pues sí. vienen de países muy violentados y pues lo que menos quieren es repetir la misma historia. Oye, Entonces, y para una llegar a Saltillo han pasado por todo territorio nacional y eso para muchísimos de ellos ha significado ser víctimas ellos mismos de violencia, de robos, de secuestros express, de violaciones en el caso de mujeres, en fin, horrores, ¿no? terrible, y realmente el 80% de las personas que han llegado al albergue han sufrido algún tipo de violencia, ya sea violación a derechos humanos o delito. El 80% de 10,000 personas que atendemos cada año han sufrido alguna agresión. Es increíble. Alberto, pues te agradezco muchísimo este testimonio. Vamos a estar cerca de ustedes, si nos permiten, regresamos en un par de semanas para ver cómo están las cosas. Por lo pronto, así arranca, digamos, la semana 1 de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos.